Bueno, hoy voy a explicar el ejercicio 236 de mecánica de fluidos. En este ejercicio tenemos un tubo de agua, a continuación del agua viene una sustancia que no conocemos pero tenemos la gravedad específica, y después viene el aceite con una gravedad específica de 0,86. Lo primero que hacemos es identificar o sea, las partes del ejercicio. Esta es la presión 1. Acá lo identificamos, esta parte como presión 1', esta como presión 2, esta como presión 2' y esta como presión 3. Entonces sabemos que la presión 1' es igual a la presión 1 más el peso específico del agua, que es esta sustancia, por la columna de altura. Entonces la presión 1 la conocemos, la del problema, que es de 15 kilopascales. El peso específico es de 9.810 newton sobre metro cúbico y la altura son 0,12 metros. Entonces ya resolvemos para P1', y del gráfico sabemos que P2 es igual a P2', ya que se encuentran a la misma altura. Son diferentes fluidos, pero se encuentran a la misma altura, entonces tienen la misma presión. El P1' es igual a la presión 2, P1' es igual a la presión 2 más el peso específico por la columna de altura, que es de 0,10 metros. La presión 2 es igual a la de aquí. Despejamos la presión 2, que no la conocemos, y reemplazamos los datos. El peso específico de la sustancia lo podemos encontrar acá en la parte derecha. Continuamos. De esta forma hallamos la presión 2, y de nuevo repito, como la presión 2 es la misma que la presión 2', entonces ahora utilizamos la ecuación de la presión 3 para hallar la presión, ya que esa es la presión que nos preguntan. Entonces la presión 3 es igual a la presión 2' más el peso específico del aceite por la columna de altura. Reemplazamos los datos. El peso específico del aceite lo podemos encontrar acá, y del mismo modo acá está cómo se puede hallar, y de esta manera encontramos que la presión en el punto 3, es decir en el aceite, es de 15.596,12 pascales. ¿Qué quiere decir esto? La presión en 1' está a la misma altura de la presión 3, pero mide 15 kilopascales o 15.000 pascales, y en la presión del aceite, o sea en la presión 3, tenemos 15.596. Esto quiere decir que en el aceite hay mayor presión. Gracias. Entonces este es el punto 240 y nos pide encontrar la presión en el tubo de agua, mostrar una figura. Bueno, vamos a empezar este punto tomándolo de derecha a izquierda. Tomamos que este es el punto 5, tomamos acá el punto 4, el punto 3', el punto 3, el punto 2', el punto 2, el punto 1' y el punto 1, que es el que nos interesa. Entonces este manómetro es un manómetro abierto en la parte final. Entonces podemos tomar que en este punto 5 la presión atmosférica es igual a 0, y podemos tomar que P5 es igual a 0. Tomamos el punto 4. El punto 4 nos dice que es la presión de 5 más el peso específico del mercurio por la altura, que la altura es 0,05 metros. Bueno, cancelamos el peso, cancelamos la presión, y nos queda la ecuación de P4. También podemos decir que P4
es igual a P3'. ¿Por qué? Porque está a la misma altura. Entonces podemos decir que es la misma presión. La presión 3. La presión 3 podemos tomarla de esta manera. La presión 3 es igual a la presión 3' más el peso específico de la sustancia más 0.1 metros, que es la distancia que tenemos entre esos dos puntos. Podemos decir también que la presión 3 es igual a la presión 2', porque están a la misma altura, y la presión 2' sería en este caso la presión 2 más el peso específico de la sustancia más 0.07 metros, que es la distancia que hay entre estos dos puntos. Y bueno, la presión 2 podemos tomarla de esta manera. Sería la presión 1' más el peso específico del agua más 0.05 metros, que sería esta parte de acá. Bueno, hacemos los reemplazos. Bueno, aquí tenemos, como nos dan aquí, nos dicen que esta sustancia es mercurio. Bueno, miramos que el peso específico del mercurio es 13.6 y lo reemplazamos en la fórmula para poder hallar la densidad del mercurio, y bueno, la multiplicamos por la gravedad para hallar el peso específico y lo multiplicamos por la altura. Hallamos P3. Hallamos P3, que es 6670.8 pascales. Bueno, con esta bueno, este no es P3, este es P4. Perdón, qué pena, me equivoqué. Este es P4. Ya corregimos el error. Con esto podemos hallar P3 con las ecuaciones que teníamos. También podemos hallar P2, que P2 nos da 6363.747 pascales, y ya teniendo P2 podemos hallar P1', que nos daría 8056.96 pascales, y P1' es igual a P1 porque están en la misma altura, y ya así hallamos la presión en el tubo de agua.